Ahí lo puse en grabación por las dudas, para estar, ¿ok? Bueno, Yo después me voy a encargar de subirlo cuando llegue el momento. dale.
Largamos nomás, Ariel. Bueno, dale. Bueno, hola a todos, les presento al licenciado Ariel Martínez, ya lo van a conocer como docente de medicina nuclear. Ariel es físico, trabaja, él le va a explicar a dónde, se dedica a irradiar radiaciones a la pobre gente. Pero bueno, eso es lo que convierte en un experto de gran interés para los biomédicos. Yo diría, Ariel, que le expliques un poquito en qué trabajas, porque Dale. eventualmente hemos tenido unos cuantos trabajando ahí en el área. ¿Ok? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariel Martínez, yo soy licenciado en física, recibido ahí en FAMAF, en la facultad esa que está ahí a pasitos de nuestra facu. Yo soy especialista en física de la radioterapia y trabajo en el Hospital Oncológico y de la provincia de Córdoba. Es el único ente público que tiene un equipo de radiaciones ionizantes para tratamiento de pacientes con cáncer, o sea, un acelerador lineal. Eh, Además, soy asesor en otros dos centros, uno en San Francisco y el otro en Sunchales, en la provincia de Santa Fe, en donde tienen equipos similares. En el hospital oncológico contamos, además del acelerador lineal, tenemos un arco en C y tenemos fuentes radioactivas para tratamiento de braquiterapia. Y tenemos un tomógrafo dedicado a los pacientes que se tratan allí. Además de eso, contamos para el control de calidad de estos equipos con una variedad amplia de detectores de radiación, que es sobre lo que les voy a hablar en esta clase. Esta clase va a ser abordada en 5 puntos. Primero vamos a ver los fenómenos físicos utilizados para la detección de la radiación y cuál es el uso de los detectores de radiación en la medicina. Además de la medicina, también se utilizan en la industria. Características esperadas en un detector de radiación, cuáles son los tipos y características de estos mismos detectores, los dosímetros utilizados, porque nosotros en nuestro ambiente no les llamamos detectores de radiación, sino que les llamamos dosímetros, porque básicamente lo que hacen es medir dosis, y finalmente los componentes básicos de un detector de radiación. Ahora, ¿qué es lo que queremos determinar en la utilización de un detector de radiación? Justamente la dosis absorbida. ¿Qué es la dosis absorbida? Es la energía absorbida en una unidad de masa, ¿sí? Es una magnitud física que define y caracteriza una radiación ionizante. Las unidades son, en el sistema internacional, el Gray, que es básicamente joules sobre kilogramo. ¿Cuáles son los fenómenos físicos que utilizan los detectores de radiación? Básicamente son 4. El más utilizado es la ionización de gases, básicamente porque es el más barato. El segundo es la excitación y la luminiscencia de los sólidos, o sea, ¿qué es la ionización? La ionización es, a través de entregarle energía al átomo, poder separarlo en sus diferentes componentes. Básicamente es convertir un átomo positivo, debido a la carga del núcleo, y separar los electrones que tiene en las capas de valencia. La excitación y la luminiscencia de los sólidos. La excitación es entregarle energía al átomo, que a su vez él va a intentar desexcitarse para volver a su estado fundamental. Y la luminiscencia de los sólidos es la expulsión de luz debido a la entrega de energía a un material. La tercera es la disociación de la materia, que se puede ver a través de reacciones químicas, o sea, yo irradio un material y hay una transformación química en alguno de sus componentes, o el ennegrecimiento de placas, que es básicamente lo mismo. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos films. Y finalmente la calorimetría, que vendría a ser el único elemento de detección de la radiación que me puede determinar la dosis absoluta, ¿sí? Todos los otros detectores de radiación que ya nombré, o que voy a nombrar ahora a lo largo de la clase, se remiten a una calibración absoluta en un calorímetro. En el mundo existen laboratorios patrones o primarios y laboratorios secundarios. Los laboratorios primarios son los que determinan o calibran en realidad diferentes detectores de radiación a través del método de calorimetría.
Esos detectores son los que utilizan, a su vez, los laboratorios secundarios en el mundo, del cual acá en Argentina tenemos uno en Ezeiza, para calibrarnos nuestros detectores, lo que nosotros utilizamos en cada una de las clínicas u hospitales que tienen que hacer control de calidad a las máquinas de medicina y a la industria también. ¿En qué se utilizan estos detectores? Básicamente hay 4 usos para estos detectores. El principal y el más utilizado es el dosímetro personal. Todos los trabajadores que están potencialmente expuestos a las radiaciones ionizantes tienen un monitoreo personal de la dosis absorbida sobre su cuerpo. Justamente, ¿por qué? Porque las radiaciones son nocivas para la salud. Nosotros acá en la imagen podemos ver que hay una variedad bastante grande de dosímetros personales. En la foto a la derecha vemos uno electrónico, pero los más interesantes son los de la foto de la izquierda porque al ser los más baratos para construir, son los que más se utilizan en el mercado. Básicamente un detector personal está constituido por una cajita de plástico que contiene diferentes filtros y el detector en sí. Normalmente lo que se utilizan son films o TLDs para poder determinar la dosis que puede llegar a haber recibido una persona en una exposición a la radiación ionizante. ¿Sí? Está construido de diferentes filtros y con una ventana que no tiene ningún filtro. Los diferentes filtros son para determinar cuál es la calidad de la radiación con la que fue irradiada la persona. ¿Sí? O sea, si yo pongo un filtro a los fotones de alta energía, obviamente los fotones de alta energía van a pasar y van a ennegrecer la placa. Pero si fue irradiada la persona con electrones, los electrones van a ser absorbidos en este filtro. ¿Por qué se necesita diferenciar la radiación con la que fue la radiación con la que recibió la persona? Porque no es lo mismo la nocividad de los electrones a lo de los fotones, a los neutrones y a los protones. Entonces, para actuar en consecuencia, se necesita determinar cuál es la radiación que recibe esta persona. Obviamente, de acuerdo a el lugar, o sea, la calidad de radiaciones que hay en el lugar de trabajo es la construcción del dosímetro personal. La segunda es, los dosímetros se utilizan operacionalmente, o sea, para determinar la dosis en los diferentes haces de radiación, ya sea para imágenes, para medicina nuclear o para radioterapia. La tercera es como monitores de tasa de exposición o de dosis. Está reglamentado a lo largo y a lo ancho del mundo de que todas las instalaciones que tienen una fuente de radiación, ya sea material radiactivo o un equipo de rayos X o un acelerador lineal de alta energía, tiene que tener un monitor de tasa de exposición o de dosis. Justamente este monitor me va a permitir conocer la condición de nocividad del ambiente, o sea, cuando la radiación esté presente en el ambiente o no esté presente en el ambiente, ¿sí? Estos monitores normalmente son monitores que no miden con precisión la cantidad de dosis, porque a mí no me interesa medir cuánta dosis hay en el ambiente, sino me interesa determinar si hay radiación en el ambiente o no hay radiación en el ambiente. ¿Bien? En todas las instalaciones van a ver lo mismo, van a ver un monitor de área, bastante bien disfrazado dentro del búnker, o donde se encuentra el material radioactivo, que está conectado a una alarma sonora y a una alarma lumínica, ¿sí? Y por último, monitores de contaminación. Estos son muy utilizados en la medicina nuclear, justamente porque en medicina nuclear tenemos fuentes abiertas de radiación, o en las centrales nucleares, en donde puede haber una contaminación de la radiación a través de salir de su envase. Normalmente nosotros en radioterapia lo que tenemos son fuentes radioactivas, pero son fuentes selladas, o sea que no tenemos ningún peligro de que eso se rompa y contamine el medio ambiente. El segundo aspecto que vamos a abordar son las características esperadas, más que esperadas, deseadas de un detector de radiación.
La primera es su sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La capacidad de producir una señal útil y medible dentro de un rango de energía. ¿Cuál es el rango de energía? El rango de energía de la radiación que yo estoy midiendo. El segundo es el tiempo de respuesta. Todos los detectores tienen un tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta le lleva al detector a formar una señal luego de detectar radiación. Hay detectores que tienen un tiempo de respuesta muy corto, como por ejemplo las cámaras de ionización, en donde automáticamente apenas recibe la radiación ya me da una lectura de cuánto es lo que está recibiendo. Y tenemos otros detectores, como por ejemplo los contadores Geiger-Müller, que al ser tan pero tan sensibles, si la radiación tiene una energía muy grande, el detector tiene un tiempo muerto en donde no, es como que se satura el detector y no da ninguna medición, ¿sí? Idealmente se espera que la respuesta del detector sea lineal para poder tener una relación entre la dosis que yo quiero averiguar y la señal que estoy recibiendo de una forma simple, ¿sí? La tercera es la resolución en energía. ¿Qué es la resolución en energía? Es la capacidad de distinguir entre energías próximas, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el ejemplo de esto? ¿Cuál sería la resolución de una cámara de ionización? Sería una resolución puntual, porque básicamente yo puedo determinar cuál es la dosis en un punto, que es dentro del volumen de la cámara. Ahora, ¿cuál es la resolución de un film? De un film de las placas radiográficas de esas que seguramente alguna vez se pueden haber hecho ustedes. Es mucho mayor, porque yo puedo determinar la dosis en cada uno de los puntos del film. ¿Bien? A eso apunta la resolución. Y por último, la eficiencia del detector. La eficiencia total del detector está constituida por su eficiencia intrínseca y su eficiencia geométrica. La eficiencia intrínseca depende solamente de la sección eficaz del detector y de la energía que está por detectar. ¿Qué es la sección eficaz? Es la probabilidad que tiene el detector de poder atrapar una detección, ¿sí? Digámoslo de esa forma. O sea, es mucho mayor la sección eficaz de un film que la sección eficaz de una cámara que simplemente determina la dosis en un punto. Bien, y por el otro lado, la eficiencia geométrica depende de cuál es la geometría del detector, o sea, la forma y la configuración geométrica del detector. ¿Preguntas hasta acá? Ricardo, ¿alguien escribió algo? Me parece que no, profe. ¿No? Listo. Sigo entonces. El tercer paso que vamos a abordar es el tipo y la característica de los detectores de radiación, ¿sí? Yo tengo una amplia gama de detectores de radiación en el mundo de las radiaciones ionizantes. Bien. Los primeros y más utilizados son los detectores gaseosos. Después tenemos diodos semiconductores. Tenemos materiales luminiscentes. Tenemos dosimetría química y dosimetría fílmica, que vendría a ser prácticamente lo mismo. Y por último tenemos calorimetría. Bien. Ahora, ¿qué son los detectores gaseosos? Yo hasta ahora les hablé de las cámaras de ionización y nunca les dije qué era una cámara de ionización. Bien. Todos son iguales, ¿sí? O sea, todos están conformados de la misma forma. Tienen un gas encerrado en un recipiente de paredes delgadas, ¿sí? Ahora, este gas puede estar presurizado o no presurizado. Normalmente, las cámaras de ionización tienen gas que no está presurizado, o sea, están abiertos al medio ambiente, o sea que lo que tienen adentro es aire, ¿sí? Y por el otro lado, los detectores Geiger-Müller tienen una ampolla de un gas noble, ¿sí? Que está presurizado. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Es relativamente simple. La radiación incidente produce pares iónicos dentro del gas, ¿sí? O sea, la radiación le va pegando a todos los átomos que hay de gas dentro del volumen que colecta y va produciendo pares iónicos, o sea, va separando los electrones de los átomos, ¿sí?
Estas cargas se colectan al aplicar una diferencia de potencial a través del gas contenido, haciendo que los electrones se muevan en una dirección, hacia el ánodo, y los iones positivos hacia el cátodo. ¿Sí? Acá dice evitando recombinación de iones. Bueno, a ver. Si nosotros vemos, esta es la curva de cómo se comportan el número de par de iones colectados en función del voltaje aplicado. ¿Sí? Fíjense, en la primera zona, la 1, tenemos una región de recombinación. ¿Qué vendría a ser una región de recombinación? Yo tengo el gas dentro de un volumen y una diferencia de potencial. La radiación incide sobre el volumen y produce ionización. Ahora, en esa zona, el voltaje aplicado es tan pobre que los iones se vuelven a recombinar entre ellos, o sea, el ion positivo con el ion negativo para formar un átomo de carga neutra, porque no tiene la suficiente fuerza, el voltaje aplicado, para llevarlos hacia las placas colectoras. ¿Sí? Es una zona en donde es totalmente inútil un detector. ¿Bien? Después pasamos a la zona que es más de 100 volts y es menos de unos 350 volts, que sería la zona de ionización. Esa es la zona en la que trabajan las cámaras de ionización. ¿Bien? Ahora es una porquería. En la región de ionización, el número de iones colectados no varía con el voltaje aplicado. ¿Sí? Se recoge básicamente toda la ionización primaria. La señal generada es muy pequeña, por lo que se requiere un circuito amplificador sensible para medirla. ¿Sí? O sea, todos los iones que yo produzco por la radiación en ese volumen, todos son colectados. ¿Bien? Tengo una diferencia de potencial suficiente como para que, una vez producida la ionización, el electrón vaya hacia el cátodo, el átomo restante positivo vaya hacia el ánodo y no haya ni recombinación ni aceleración de estos iones. ¿Sí? Así funcionan las cámaras de ionización. Son muy poco sensibles, o sea, necesito muchísima radiación para producir muchísimas ionizaciones para poder tener una lectura más o menos razonable, pero es muy preciso. Es lo que normalmente nosotros utilizamos para monitorear el haz de radiación de los aceleradores lineales y de todas las máquinas de alta energía que producen radiaciones ionizantes. La segunda zona de interés es la número 3, que es la región de proporcionalidad. Aquí, en esta región, la carga colectada es proporcional al voltaje aplicado. O sea, es una zona en donde el voltaje aplicado es mucho mayor que en el de la zona de ionización, y eso hace que los iones producidos tengan la suficiente energía como para ionizar a su vez. ¿Bien? Pero debido a que es una zona proporcional, esta ionización de más que producen los mismos iones en el volumen son proporcionales al voltaje aplicado. O sea que todavía sigue siendo útil, sigue siendo una zona útil para poder determinar cuál es la dosis. Bien, en esta zona el detector se vuelve un poco más sensible y pierde a su vez un poco de precisión. Y la última zona, que es la número 5, es la zona de la región Geiger-Müller, en donde la producción de ionizaciones secundarias produce una avalancha de carga que va a todo el volumen del gas. ¿Bien? O sea, la radiación entra por una ventana, produce ionizaciones y debido a la gran diferencia de potencial que hay, los iones tienen muchísima energía para ir a su vez ionizando más el gas. Entonces produzco una avalancha de iones que son los que van a parar a la detección. Bien, esto hace que el detector sea muy poco preciso, porque no sé ya a esta altura lo que estoy contando, la cantidad de iones que estoy contando, ¿sí? Y no puedo relacionar el haz de radiación primario, que es lo que yo quiero medir, con la dosis que quiero conseguir, pero sí es muy sensible. Justamente por eso en los contadores Geiger-Müller son los que se utilizan como monitores de área debido a su sensibilidad. Bien. El segundo son los diodos semiconductores.
Básicamente es un diodo semiconductor exactamente igual que los que ustedes manipularon en electrónica. Bien, el medio ionizable es un semiconductor de alta resistividad de silicio de germanio. ¿Sí? Son dispositivos que tienen una función tipo PN y se ha alterado el dopaje para que poder convertirlo en un detector de luz o de rayos X. ¿Cómo funciona? Es simple. Cuando la radiación penetra en la zona de depleción, se crea un par electrón hueco, que hace que fluyan en direcciones opuestas. El número de electrones recogidos creará un pulso eléctrico cuya amplitud será proporcional a la energía incidente. ¿Sí? O sea, es exactamente igual como funciona un diodo en electrónica. Se produce un electrón, un hueco, yo cuento la cantidad de electrones que me están llegando a una de las funciones y eso lo puedo asociar y eso es proporcional a la dosis que quiero averiguar. ¿Sí? El tercero es la dosimetría por luminiscencia. Recuerdan, la luminiscencia era la capacidad que tenían algunos materiales de producir luz. ¿Bien? Los podemos separar en dos grupos, los TLDs y los OSL. Ahora, ambos dos son materiales ambos dos son materiales luminiscentes. Los diferencia una sola cosa, ¿sí? Primero, ¿cómo funcionan estos materiales? ¿Cuál es el principio físico por el cual funcionan estos materiales? Al incidir la radiación, se crean electrones libres y huecos. Entonces, lo que pasa es, la radiación le entrega energía a los electrones de valencia que pasan a la banda de conductividad. ¿Bien? Estos materiales están dopados y tienen trampas. ¿Qué son las trampas? Básicamente son huecos de energía en los cuales puede ir a parar o un hueco o un electrón. ¿Bien? Cuando los electrones pasan a la banda de conductividad, la cantidad de electrones que pasan a esa banda es proporcional a la cantidad de radiación que yo le entregué al material. ¿Bien? Una vez que yo dejo de irradiar, esos electrones se pasan a estar en las trampas del dopaje. ¿Sí? Entonces yo tengo ahora la información de cuánta radiación recibió ese material dentro del material. ¿Cómo hago para obtener esa información? Bueno, ahí es a donde viene la diferencia entre TLD y OSL. Lo único que yo tengo que hacer es entregarles energía. Yo les entrego energía a los electrones que están en las trampas y esos electrones van a pasar otra vez a la banda de conductividad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esos electrones salen de las trampas? Expulsan la energía que tienen. ¿De qué forma? Emitiendo luz. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre TLD y OSL? Los TLD, la forma de entregarle esa energía para que los electrones salgan de las trampas y pasen a la banda de conductividad es calentándolo. Los OSL es iluminándolos, ¿sí? Se los ilumina con una radiación de longitud de onda diferente de la visible, y con eso le entregamos energía y después nos devuelven luz que yo puedo medir y puedo relacionar con la dosis que quiero averiguar. La cuarta es la dosimetría química, que básicamente son materiales que contienen ciertos átomos que cambian a otros átomos cuando son irradiados. El más utilizado, por ejemplo, es un material que es el ion, está hecho de iones férricos. Es óxido de hierro, creo que es, o algo así. Y cuando se irradia pasa a ser otro material, o sea, en vez de ser óxido férrico pasa a ser óxido ferroso. Lo que hace es la forma que tenemos nosotros de relacionar la dosis con los óxidos, la cantidad de iones férricos ferrosos, que tenemos ahora, es a través de una resonancia magnética o densitómetros y lectores ópticos. ¿Bien? O sea, yo tengo... lo bueno que tiene la dosimetría química es que básicamente es un gel que contiene al óxido férrico. ¿Sí? Yo lo irradio y los óxidos férricos van pasando a óxido ferroso. Mientras más radiación reciban, más óxidos ferrosos voy a conseguir. Entonces, en los lugares a donde
yo más radiación le puse al gel, más ennegrecido, o sea, más concentración de óxido ferroso voy a tener. Ahora, ¿cómo le saco esa información? ¿Cómo leo esa información? Bueno, simplemente haciéndole una imagen, yo puedo determinar qué cantidad de acumulación de óxidos ferrosos tengo en cada uno de los puntos, ¿sí? Lo bueno de esto es que yo puedo lograr una distribución en 3 dimensiones de la radiación, o sea, de la dosis acumulada, ¿bien? No así, por ejemplo, si lo relacionamos con el film sería una acumulación en 2 dimensiones de la cantidad de radiación acumulada, ¿bien? Bueno, y ahora el film. ¿Qué es un film? El film contiene cristales muy pequeños de bromuro de plata que cuando la irradiación impacta tienen un cambio tienen un cambio químico que hace que la plata se pegue en la placa radiográfica de plástico, ¿bien? Entonces, eso genera una imagen latente. ¿Qué es lo que hago yo cuando revelo el film? Básicamente, los cristales que fueron afectados por la radiación quedaron pegados al plástico de la placa. El resto, que no fue afectado por la radiación, se remueve, se le pasa agua para sacarlo, y entonces yo lo que tengo en el film, básicamente son todos los granos de plata fijados en el film. Mientras más granos de plata hayan impactado, o sea, hayan sido impactados por la radiación, más oscuro va a ser esa zona del film. ¿Cómo leo yo eso? Básicamente existe una relación de la densidad óptica a través de la intensidad de la luz que pasa en el film cuando ya está el grano de plata impactado, o sea, revelado, versus la intensidad de la luz que yo leo sin ningún film expuesto. Bien, yo puedo relevar una curva de calibración y así puedo asociar cuál es la densidad óptica con la dosis en cada uno de los films. Bien. El grado de oscuridad del film depende de la cantidad de plata depositada, ¿sí? O sea, de la energía absorbida o de la dosis absorbida. Y el último es la calorimetría, que como les decía es el método más preciso para determinar cuál es la dosis absorbida en un medio. En realidad va mucho más allá que eso. La calorimetría es el único medio en donde yo puedo determinar dosis absorbida. Con todos los otros detectores yo lo que hago es una comparación entre detectores, nada más. ¿Sí? La energía absorbida aparece como energía calórica y lo que se mide es una variación de la temperatura. ¿Sí? O sea, yo tengo un calorímetro de mezclas con agua adentro, tengo mi detector que tiene que ser otro detector, o sea, una cámara de ionización, un diodo, lo que sea. Yo irradio eso y mido un salto de temperatura, con eso puedo determinar la dosis y obviamente esa dosis que medí la relaciono con la señal que me dio el detector que está dentro del calorímetro. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? No hay preguntas hasta ahora, por lo menos en el chat, pero bueno. Bueno, sigo. ¿Cuáles son los dosímetros más utilizados? Las cámaras de ionización, por excelencia. De hecho, la IAEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, determinó que las cámaras de ionización son el detector de radiación patrón para el monitoreo de haces de radiación de alta energía. O sea, si yo tengo un acelerador lineal para monitorear el haz de radiación, sí o sí tengo que tener una cámara de ionización. Una cosa va con la otra. ¿Bien? Las placas radiográficas son muy utilizadas para determinar dosis, los TLDs y los diodos semiconductores. Los TLDs y los diodos semiconductores se utilizan normalmente para el monitoreo sería monitoreo postal de los haces de radiación. La IAEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, tiene una modalidad en donde para mantener los programas de garantía de calidad de los aceleradores lineales a lo largo y a lo ancho del mundo, ellos te proveen de un testeo remoto. Entonces ellos te mandan un detector, puede ser TLD o puede ser un diodo. Normalmente es un TLD porque son baratos y fáciles de transportar.
vos lo irradiás con tu haz del acelerador lineal y le decís cuánta es la cantidad de dosis que vos le diste. Ellos reciben ese material, lo miden y efectivamente te publican y te muestran cuánto les dio a ellos. Entonces, eso es algo que a vos te da seguridad de que tu tu programa de garantía de calidad y tus detectores están funcionando correctamente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las cámaras de ionización? Las ventajas es que son muy precisas y exactas, son aptas para calibración, la lectura es instantánea y son reutilizables, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que tienen cables para conectar, tienen necesidad de alto voltaje, que lo provee un sistema que se llama electrómetro. Básicamente, la cámara de ionización es un detector de radiación que está constituido por tres partes. La cámara en sí, el electrómetro, que es el que te da la medición, que es un amplificador de señal, nada más que eso, y un cable que las conecta. Y otra desventaja que tiene es que tiene necesidad de correcciones, o sea, como ya les dije, el calorímetro es el único que te brinda una dosis absoluta. Todos los otros detectores, todos tienen correcciones para hacer. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un film? El film tiene una mejor resolución en el mercado 2D, o sea, el film te da una resolución espacial muy alta. No distorsiona el haz de radiación, algo que la cámara de ionización también lo tiene como ventaja, porque es tan pequeña, el volumen sensible es tan pequeño que no te distorsiona el haz de radiación, y es tejido equivalente. Algo muy importante porque nosotros calculamos dosis en agua, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, justamente que necesita un procesado, por lo tanto tenés que tener un cuarto oscuro, tenés que tener una reveladora, son muy dependientes de la energía, o sea, los films normalmente están hechos para responder muy bien en haces de radiación de alrededor de 200 kV, en donde se produce muchísimo efecto fotoeléctrico, que es altamente dependiente de cuál es el Z del material, o sea, el número atómico del material. ¿Bien? A medida que yo voy subiendo la energía, lo único que voy a obtener es la misma placa igual de negra. Bien, entonces no puedo tener ese degradé en números atómicos que sí tengo para imágenes. Bien, o sea, es muy complicado utilizar un film para hacer una imagen con un haz de radiación de alta energía. ¿Sí? No puede ser usado para calibración, justamente porque la única que se usa para calibración es la cámara de ionización, y tengo la necesidad de relevar una curva de calibración. Y lo malo de eso es que cada batch, o sea, cada caja de film que yo compro para hacer dosimetría, necesito de cada caja relevar una curva de calibración. Entonces ahí ya quemo entre 2 y 3 films sin ningún problema. ¿Sí? Los TLDs. ¿Cuáles son las ventajas de los TLDs? Que son pequeños, que son tejido equivalente, que son muy baratos, ¿sí? Que están disponibles en varios formatos porque lo puedo tener en polvo o en pastilla, que son reutilizables porque una vez que el TLD se calienta para recuperar la información y obtener la dosis y calcular la dosis, se le puede hacer un aligning, que básicamente yo agarro el TLD y lo caliento a unos 600, 700 grados, y eso hace que el TLD se resetee a cero, o sea, quedan todas sus trampas sin utilizar, y ya está libre de la información que previamente traía. Y se utiliza muchísimo para dosimetría en vivo, o sea, en el tratamiento de un paciente, yo le hago una planificación anterior a través de la modelización del tratamiento en una computadora, en un software de computadora, ¿sí? Una vez, esa planificación, o sea, esa cantidad de radiación que va a recibir el paciente, yo después lo paso al acelerador y el acelerador es el encargado de entregar la radiación, ¿bien? Según lo planificado. Ahora, ¿cómo yo puedo monitorear si la dosis que está recibiendo el paciente con el acelerador lineal se condice con la dosis que yo le planifiqué, haciendo dosimetría en vivo? O sea,
En cada uno de los tratamientos de los pacientes podemos utilizar TLD para poder medir la entrada, la dosis de entrada, ¿sí? O sea, en la superficie de entrada del paciente, y la dosis de salida, o sea, a la salida del haz de radiación, para monitorear y para certificar que la dosis es consistente, o por lo menos está dentro de un error que sea aceptable. Y las desventajas que tienen los TLD es que la información se elimina durante la lectura, ¿sí? La lectura no es inmediata, requiere correcciones y no están recomendados para calibración. Por último, los semiconductores. ¿Cuáles son las ventajas de los semiconductores? Que son pequeños, que tienen alta sensibilidad, tienen una lectura instantánea, simple instrumentación y reutilizables, pero pierden sensibilidad con el tiempo. Lo malo que tienen los diodos, o sea, los diodos tienen las mismas características que las cámaras de ionización, ¿bien? O sea, sería bastante acertado poder utilizarlos para hacer dosimetría absoluta, ¿sí? No para monitorear el haz. Pero ¿qué es lo que le pasa? Los diodos van sufriendo roturas a medida que son irradiados, o sea, daño por radiación. Entonces van perdiendo sensibilidad a medida que van acumulando radiaciones sucesivas. Entonces, en el mercado, en algún momento, allá en el pasado, tuvieron que decidir entre usar cámaras de ionización o usar diodos. Y dijeron, las cámaras no se nos rompen nunca, los diodos cada tanto los tenemos que cambiar. Y bueno, nos sale más barato comprar una cámara. ¿Bien? ¿Y cuáles son las desventajas? Básicamente las mismas que las cámaras de ionización, que tienen necesidad de cables, que son variables con la temperatura, cuidados especiales para asegurar una constancia en la respuesta, porque también depende, las cámaras de ionización tienen una ventaja muy grande y es que la respuesta no varía en una amplia gama de energías que yo puedo medir. En cambio, el diodo sí tiene una respuesta muy variable de acuerdo a la energía. Entonces, si yo tengo un acelerador lineal que tenga 6 megaelectronvolt de fotones y tenga 18 megaelectronvolt de fotones, yo con una cámara de ionización puedo monitorear los dos haces de radiación sin ningún problema. En cambio, con diodos necesitaría un diodo para 6 y un diodo para 18, lo que hace que sea más complicado tener semiconductores en el ambiente, ¿sí? Ahora, los semiconductores, por su versatilidad, se utilizan muchísimo también como los TLDs en la dosimetría en vivo, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son los componentes básicos de un detector? O sea, ¿cómo funciona un detector? Básicamente yo tengo un detector que es en donde incide la radiación y se produce el efecto físico que lo haga funcionar. Tengo un amplificador. Recuerden que yo les había comentado que las cámaras de ionización tienen una sensibilidad muy baja, entonces la señal que producen es muy pequeña. Por lo tanto, eso después va al electrómetro, que es el aparato de detección, que básicamente es un amplificador con un filtro y tiene el lector. ¿Bien? ¿Cuáles son los tipos de pulsos que yo puedo conseguir? Pulsos lineales o analógicos. Esa clase de pulsos poseen información sobre alguna de las características de la señal, o la amplitud o la forma de la señal. Bien, ahora, si tengo un pulso lógico digital, la señal de amplitud son constantes, poseen mucha menos información, pero son sensibles a distorsiones y ruido en el sistema. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras señales puedo tener? Puedo tener señales rápidas o señales lentas. Normalmente las que más buscamos en un detector son las señales lentas, porque ofrecen mejor información sobre la altura de los pulsos, que es lo que al final de cuentas yo estoy midiendo. ¿Bien? Las señales rápidas son de pocos nanosegundos, son muy importantes en aplicaciones temporales y altos contajes, y son fácilmente afectadas por inductancias, capacitancias y resistencias de los circuitos y cables. ¿Sí? O sea, el ruido electrónico, básicamente. Bueno, chicos, eso sería todo. ¿Preguntas? Al menos no hay en el chat hasta ahora. Ahí hay una, ahí viene una, Tamara. Entonces ¿Qué se le ocurre? Cambio. ¿Cómo era esto? Acá. Tamara pregunta si puede explicar de nuevo lo último. No entiendo bien qué es lo último, pero... No entendí lo de las señales. Sí. En realidad, te digo sinceramente,
A ver. ¿Cómo? Porque por ahí veo también uno de la luminiscencia. ¿Dónde está? A ver, vamos primero con Matías Sosa, que dice que no entendió lo de la luminiscencia. Lo de la luminiscencia son materiales que tienen un dopaje, ¿sí? Ese dopaje se plasma a través de trampas dentro del mismo material, ¿sí? Cuando yo irradio el material desprende electrones. Esos electrones van a parar a esas trampas, o sea, pasan de la capa de valencia a la capa de conducción, y de la capa de conducción algunos quedan atrapados en las trampas. ¿Bien? Esa cantidad de electrones que quedan atrapados en las trampas son proporcionales a la dosis que yo quiero averiguar. Entonces yo ahora lo que tengo es, después de irradiar el material, tengo un montón de electrones dentro de trampas. ¿Cómo hago para sacarlos de esas trampas y averiguar y conseguir la información que yo necesito? Bien, los TLD, para poder hacer eso, les tengo que entregar energía. ¿Cómo les entrego energía? Si es un TLD, les entrego energía calentando el material, ¿sí? Cuando yo le caliento, se entrega energía calórica al material, y eso hace que los electrones tengan la suficiente cantidad de energía como para salir de las trampas y pasar otra vez a la banda de conducción, ¿sí? Una vez que hacen ese salto, esa cantidad de energía que yo le entregué, el material me la devuelve en forma de luz, ¿sí? Y los OSL les entrego energía iluminándolos, o sea, dándole energía a esos electrones para que salten de forma de radiaciones electromagnéticas de cierta longitud de onda. ¿Bien? Y otra vez, para desexcitarse el material, porque yo le estoy entregando energía, para desexcitarse el material, lo que hace es me entrega luz, que es lo que yo mido y relaciono con la dosis. ¿Estamos hasta ahí? Bien. De todas formas, todo esto lo van a volver a ver en medicina nuclear, no se hagan ningún problema. En medicina nuclear lo vamos a abordar más profundamente, vamos a ver cómo se calcula la dosis, o sea, mucho más en profundidad. ¿Bien? Y el tema del tipo de señales, que es lo que me preguntaba Tamara. Sí, no entendí lo de la última filmina. A ver, las señales que producen estos detectores pueden ser de dos tipos, o analógica o digital, ¿sí? Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿bien? En una señal analógica, yo lo que tengo es toda la información. Tengo la amplitud y la forma de la señal, ¿bien? ¿Por qué necesito conocer cómo es la señal? Porque justamente la señal esa es la que lleva la información que yo necesito para relacionarla con la dosis. Entonces tengo que saber cómo manipular esa señal para poder sacar la información que yo quiera, ¿sí? Y la señal digital es una señal que posee menos información porque no me dice cuál es la forma de la señal, sino solamente la amplitud, y es muy sensible a distorsiones o a ruidos en el sistema, ¿sí? O sea, yo puedo tener ruido electrónico que lo que haga es que me dé una señal que no sea precisamente la dosis que yo quiero averiguar, ¿sí? O sea, me puede sumar ondas electromagnéticas ahí en el medio que me meten ruido y básicamente me arruinan la medición. Y por otro lado, dentro de esos tipos de señales, puedo obtener señales rápidas o señales lentas, ¿sí? Dentro de ese universo de señales, las señales rápidas tienen la ventaja de que son pocos nanosegundos, ¿bien? Pero son fácilmente afectadas por las inductancias y las capacitancias del mismo electrómetro que me traduce la señal. Mientras que las lentas ofrecen una información mucho mejor sobre la altura de los pulsos, que es al final de cuentas lo que yo necesito para asociarlo con la dosis. ¿Bien? La presentación ya mismo se la mando a Ricardo para que él la cuelgue del LEV, no hay ningún problema. Y para el parcial me dice acá Ricardo que ponga preguntas muy difíciles.
Sí, normalmente acá no engañamos a nadie, total. Te lo escribí ahí para que, no me acuerdo si lo habíamos hablado. Normalmente los docentes invitados le pedimos que hagan multiple choice, así los podemos corregir nosotros sin ambigüedades y los descargamos de esa tarea porque acá corregir es bastante tedioso. En el ejercicios de cálculo y cosas que tienen que explicar un poco en texto, que es lo que los hace largo, ¿no? Bien. Para darte una idea, hoy día, ¿qué fecha es? 12. Todavía no terminamos de corregir los parciales que tomamos el 19 de mayo. ¿Cuántos estudiantes tenés, Ricardo? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántas preguntas? No, ¿cuántos estudiantes? En este momento, si no abandona ninguno, son 56. Y es más o menos lo que voy a recibir yo. Y sí, más o menos. Normalmente alguno más, alguno menos. Bueno, ya te voy a pasar la base de datos. Bueno, Tengo hasta ¿alguna otra pregunta los comentarios o...? de los... Profe, yo tengo Bueno, otra pregunta. Sí. Estaba en la parte donde usted hablaba sobre las ventajas y las desventajas de los distintos detectores. Había algo que decía, si mal no recuerdo, algo de tejido equivalente, algo así puede ser. Sí, ¿Qué es muy significa eso? importante, o sea, te estoy hablando desde el punto de vista de la radioterapia. Estamos hablando de haces de radiación de muy alta energía. Nosotros lo que determinamos es la dosis en agua, porque básicamente el cuerpo humano tiene un 80% de agua, ¿bien? Entonces, a la hora, en los tratamientos de radioterapia, yo necesito saber cuánto es la dosis que me está entregando el equipo y su equivalente en agua, porque con esos datos son los que yo alimento a mi sistema de planificación para los tratamientos de los pacientes. ¿Bien? Entonces, que un detector sea tejido equivalente significa que no me va a meter ruido a la hora de medir la dosis. ¿Bien? Si yo tengo un detector de metal, todas las ionizaciones que se produzcan en el metal me van a meter un montón de ruido en mi detección, que lo que yo necesito saber es cuál es la respuesta del detector en agua. ¿Bien? Entonces, si es equivalente a agua, estoy metiendo agua adentro de agua para medir dosis en agua. ¿Sí? Sería lo ideal. ¿Responde eso a tu Claro. pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces nos estamos viendo en unos meses, porque supongo que algunos de ustedes cursarán medicina nuclear ahora en el segundo cuatrimestre. Así que ahí ya nos vamos a ver las caras. Ariel, una pregunta. Sí. ¿Vos tenés mail institucional de la UNC o usas el Betún Gmail? Uso el mail ese horrible que tengo desde la facultad. Ah, bueno, no lo voy a poner ahí porque vi que no está en la presentación. Cualquier consulta que haya, o te la hacen directamente o ahí está en el chat. Si no, eventualmente te la puedo rutear yo. Dale, ¿Estamos? dale. Listo, Ricardo, ahora te mando las Bueno, sí, preguntas. sí, así se quedan tranquilos, porque, bueno, a ver, yo vi 39 presentes, Ujú. siempre hay alguno que no está, y bueno, de todas formas se han vuelto fanáticos de ver la clase un par de veces, así que bueno, Bueno, yo dale. me encargo tanto de eso, yo me encargo de la grabación que todavía está grabando, cuando, bueno, nos vamos la paro, ¿ok? Dale, dale. Listo. Bueno, muchas gracias, Ariel, No, por saluditos favor. Un placer. por los Saludos a allá, todos. gracias por todo. Jóvenes. Si no hay consultas, abandonamos el Meet y nos vemos el martes que viene por la mañana. Acuérdense que va a haber, voy a tratar de subir actividades tanto de radiación como de sensores químicos. Y bueno, están pendientes las otras que las han contestado muy poca gente. Acuérdense que en los parciales no hay sorpresas. Y la idea de las actividades es, bueno, que profundicen y repasen un poco. Nos vemos entonces, buen fin de. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao, Ariel.